Bienvenidos a mi video, mi nombre es Pamela Parra, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y les presentaré la defensa de mi proyecto, el cual fue realizado en Gregana Medical en los últimos 2 cuatrimestres. Para contarles un poco sobre la empresa en la que hice el proyecto, esta es una empresa de manufactura, está enfocada en la fabricación de dispositivos médicos y fue fundada en 1979 en Irlanda. En 2014 comenzó operaciones en Costa Rica y se convirtió en el mayor fabricante de metales para dispositivos médicos. Como objetivo general, se realizará un estudio de tiempo. Este estudio tiene como fin definir los run rates. Estas son las piezas que se logran producir por hora. Nos enfocaremos en los números de parte que presenten mayores problemas relacionados a la calidad y solamente los números de parte que se trabajan en el edificio 2 de Gregana. Como objetivos específicos, tenemos que el primero fue definir una plantilla para el registro de los tiempos que se iban a tomar. Se propusieron varias y se pudo definir una que estuviera acorde con los objetivos necesarios. Una vez definida esta plantilla, también se realizaron la toma de tiempos y para esto era necesario definir las actividades que se requerían para llevar a cabo la pieza. Seguidamente se analizaban los tiempos obtenidos. Estos normalmente eran recolectados durante varias semanas y para el análisis de estos era necesaria la definición de las holguras. Este es un porcentaje que les explicaré más adelante. Una vez definida la holgura, era posible determinar un tiempo estándar y con este tiempo estándar se podía definir el run rate que la compañía estaba buscando. Bien, con respecto a el alcance y las limitaciones, el proyecto en general tuvo un alcance del 75%, esto debido un poco a la pandemia, toda la situación del COVID-19. Todo se complicó bastante en la empresa, la demanda bajó, las horas se redujeron. También trabajamos varios meses desde la casa, por lo que la toma de tiempos era imposible, no se podía realizar. Y por otra parte, el interés mostrado por parte de la empresa y más que todo de mis supervisores no fue el óptimo para el desarrollo del proyecto y por estas y otras razones adicionales, el contrato de mi pasantía fue terminado un mes antes de lo que se tenía estimado. Bien, para continuar con el proyecto, el estudio de tiempo se realizó utilizando 3 técnicas para la recolección de datos. La primera fue la observación directa. En esta se definieron las actividades de cada proceso. También los diagramas de flujo nos ayudaron muchísimo con esta tarea, puesto que ahí podíamos definir con exactitud qué actividad se realizaba antes y después, inclusive si tenían que tomar alguna decisión y eso también requería tiempo, era importante definirlo. Y por último, se realizó la toma de tiempos. Mayormente se realizó con el cronómetro de la computadora, pero muchas veces lo realicé con el cronómetro de mi teléfono celular. Bien, vamos con los resultados. Bueno, esta es la plantilla que utilicé para la toma de tiempos. En esta se podía tomar la fecha y hora, acá pueden ver. Esto para tener un mayor control, también para ver si los tiempos calzaban con la cantidad de piezas que ellos documentaban y registraban en el sistema. Entonces yo decía, ok, sí, en una hora, en mis tiempos, hizo 200 piezas y ellos registraban, no sé, menos, 150. Entonces por ahí podíamos ir viendo como qué pasaba, porque registraban menos tiempos, etc. Bueno, también se apuntaba el número de parte, acá pueden ver, y el número de máquina. Seguidamente el número del colaborador. En este espacio se apuntaba cada actividad. Algunas solamente tenían una actividad, entonces podía modificar un poco la plantilla y obteníamos automáticamente el resultado del mínimo, el
más repetido y el promedio. Esta fue la tabla que utilicé para el cálculo de las holguras. En este cálculo se utilizan distintos porcentajes. Están las holguras constantes, en las que se toman en cuenta la holgura personal y por fatiga básica, esos están en todas. Y las variables que dependen mucho de ciertas características, por ejemplo, la posición. Entonces, si la persona tenía que estar de pie todo el día, se le agregaba un 2% a ese porcentaje para que él fuera mayor, por ende iba a estar como más cansada, iba a tener más fatiga, entonces se intentaba tomar bastante esto en consideración. También la iluminación, atención, el nivel de ruido, la monotonía y el tedio. Con ese cálculo teníamos varias áreas, entonces lo que se hizo fue hacer un resumen de holguras por cada área necesaria a tomar tiempos. Entonces, por ejemplo, en el área de corte, un 16%, ellos trabajan sentados, es un trabajo muy mecánico, muy rápido, no necesita atención, por lo que el porcentaje de holgura no es muy alto. Pero, por ejemplo, en Dibur, ellos trabajan con microscopios, entonces deben estar se cansan mucho y el trabajo es sumamente manual y repetitivo, entonces por eso es que su porcentaje de holgura es mayor al de corte. Este es un ejemplo del análisis de los tiempos. Se tomaban a varios operarios, entonces al final siempre se intentaba hacer un resumen en el cual fuera más sencillo entender todos los tiempos y que no fueran un montón de números, sino que realmente se pudiera ver. Acá estos son los porcentajes. Entonces al final se sacaba un promedio, estos son los promedios, disculpen. Al final se sacaba un promedio de esos promedios que era la corrida, o sea, lo que normalmente duraban en hacer ese proceso. Acá ya se tomaba el tiempo con su respectiva holgura y ese era nuestro tiempo estándar. De ahí se calculaban entonces cuántas piezas por minuto pueden lograr ellos. Y de ahí decíamos, ok, si piezas por minuto logran 4, por hora 252. También se analizaban los históricos, por dicha se tenía documentación de este dato, entonces yo buscaba desde inicio de año o un poquito antes del año pasado para ver qué tal, cómo iba ese promedio, qué tantas piezas sacaban. Como pueden ver acá, el histórico es bastante bajo con respecto al run rate, que es de 500. En teoría ellos debían producir 500 piezas por hora, lo cual era casi que imposible, por lo que el histórico más los tiempos, con eso se pudo definir que realmente no era posible llegar a 500 piezas por hora y que el histórico y el análisis de los tiempos respaldaban esta situación que tenían. A medio del análisis realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones. A pesar de que existe un método del proceso, los operarios igual realizan el trabajo en base en sus conocimientos. También la supervisión en la mayoría de las áreas es muy reducida, esto debido a la distribución de la planta. Y los procesos son muy manuales, por lo que estos conllevan mucho más tiempo que al ser procesos automatizados. Con respecto a las recomendaciones, estas se hacen en base a las conclusiones, por lo que se recomienda revisar los métodos de los procesos y verificar si se deben modificar, o bien que estos sean refrescados a los operarios que así lo necesiten para disminuir ese cambio en la realización de las operaciones. También hacer una redistribución principalmente en el área de los líderes, ubicándolos cerca de sus áreas, de manera que puedan supervisar sus respectivos equipos. Y por último, la creación de fixtures con el fin de automatizar los procesos y disminuir el tiempo de producción. Este fue mi proyecto, les agradezco mucho por su tiempo y espero que les haya gustado.